Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús, porque el Padre Celestial y el Espíritu Santo siempre nos acompañan. Esa pluralidad grande y poderosa de Dios que todo cristiano debe tener. Amén y amén. Tema hoy, también bueno, hermoso, para aprender y ponerlo en práctica, es en un imperativo, el andar de los discípulos. Entonces el tema se llama el andar o andad o el andar de los discípulos o del discípulo, como usted quiera ponerlo, porque no somos varios, cantidad de discípulos que hay de Cristo. Entonces, el andar de los discípulos, para que nos quede claro. Entonces vamos a Romanos 8, del 1 al 2. Viviendo en el Espíritu. Ese debe ser el andar del cristiano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Padre, gracias te damos por la palabra, te pedimos que nos ayudes cada día en el nombre de Jesús y que todo lo hagamos bajo la dirección de tu Santo Espíritu, porque Él es el que vive en nosotros y anda en nosotros, nos ilumina, nos inspira para llevar esta palabra, este mensaje con mucho amor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos, alegres a escuchar la bendita palabra de Dios. Entonces mire el andar de nosotros y mire que no hay ninguna condenación para los que andamos en el Espíritu. Pero mire que hay la oposición de la carne. Siempre he dicho, Jesús venció al mundo, venció al diablo, pero el libre albedrío nos toca vencerlos a nosotros. Y eso se consigue andando en el Espíritu. Mientras usted ande en la carne, nunca va a conocer a Dios. Entonces andemos, vivamos en el Espíritu, porque Él es el que habita en nosotros, los templos que están aquí en la tierra, que somos cada uno de los creyentes. Pero mire qué garantía tan maravillosa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el andar del cristiano, vivir en el Espíritu. Todo lo debemos de hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces mire que nuestra vida es andar en el Espíritu y no en la carne, porque anduvimos en la carne y porque vamos a volver a la carne. Tenemos que combatir siempre los deseos de la carne, pero eso se hace con el Espíritu Santo de Dios. La palabra griega, peripateu, es andar, caminar, conducir. En español andar es ir de un lugar a otro, dando paso, recorrer. Entonces nos queda claro que el andar en el Espíritu va a garantizar que no haya ninguna condenación para nosotros en Cristo Jesús. Entonces mire que la desobediencia que la hace la carne, y vamos al profeta Jeremías 6, 16 al 18, para que nos quede claro que si hay gente, o hay cristianos, más bien porque la gente anda en la carne, el gentilicio, los gentiles, pero el cristiano, todavía hay cristianos carnales, porque Pablo en la iglesia de Corintios dijo, ustedes son carnales, no les hablo como espirituales, sino a carnales, porque todavía hay que darles leche y no hay que alimento sólido. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que ya hemos madurado y debemos de ir a oír la palabra sólida, la palabra que nos confronta, que nos cambia, que nos transforma.
Entonces Jeremías 6, 16 al 18 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, que es lo que se ha salido del Evangelio, de esas sendas antiguas donde se predicaba contra el pecado, el adulterio, la fornicación, se hablaba la verdad del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que volvamos a las sendas antiguas y no andemos caminando en la carne, iglesias carnales mezcladas con el mundo. La iglesia es cada uno de nosotros, porque las demás son congregaciones donde se congrega el local, doctrinas, pero tú personalmente te vas a confrontar hoy con la palabra. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo ando yo? Dice: mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad. Ahí está el imperativo. Andad, andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Cuántos están diciendo hoy lo mismo? No andaremos, no me importa el Evangelio, no me importa, yo así vivo tranquilo, en la carne, o como me quieran decir, pero usted se está perdiendo y no se da cuenta. Pero esta palabra lo va a confrontar. Si es cristiano también y andas en la carne, cumpliendo deseos de la carne, también te va a componer hoy en el nombre de Jesús. Puse también sobre vosotros atalayas, que somos los predicadores, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. ¿Qué estamos esperando nosotros? El sonido de la trompeta. Cuando suene la trompeta, con esa voz de mando de Cristo, los muertos resucitaremos. Si hemos muerto, si estamos vivos, seremos transformados. Eso es lo que estamos esperando nosotros, los espirituales, los que andamos en el Espíritu. Dice: por tanto oí, naciones, y entendé, oh congregación, lo que sucederá. ¿Quién es la congregación? Los hijos de Dios, los que nos congregamos, los que nos reunimos a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. Oí, escuchar, no quisieron ni oír y anduvieron en sus propios caminos. Dios quiere que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a lo que es el Evangelio verdadero, puro, ese que nos confronta, ese que nos dice la verdad y nos desenmascara. Amén, iglesia. Creo que nos quedó claro. Entonces, vamos al primer punto, porque les traje 10 puntos. ¿Cómo debe de andar el discípulo, el que camina con Cristo? Primer punto: debe de andar en vida nueva. Algo muy correcto. ¿Por qué vas a andar en la vida antigua si ya tú saliste de ahí? ¿Para qué vas a anhelar lo que era tu vida anterior a Cristo? Entonces vamos a la palabra en Romanos 6. Romanos 6, 4. Y por eso tenemos que morir al pecado. Porque el pecado es muerte, nos aleja del Señor. Entonces cuando morimos al pecado, pero hay una solución para hacerlo, hay una norma, hay un requisito. Dice la palabra en Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Ahí está. Es un imperativo, andemos, en plural. Todos debemos estar en vida nueva. Entonces, ¿cómo se consigue la vida nueva? Cuando usted cree de verdad y se bautiza. Porque aquí nos está diciendo muy claro, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Lo crees? Si no lo crees, es asunto tuyo. Yo lo creí y lo hice. Invito a muchos, hágalo, que no va a salir defraudado. Dios quiere eso que tú hagas y tome esa determinación en Cristo Jesús. Diré que Pablo en la iglesia
vuelve y repite, porque lo está diciendo Pablo a la iglesia que está en Roma. Vamos a ver qué le dice a la iglesia que está en Colosa, el mismo Pablo. En Colosenses 2:12 dice la bendita y poderosa palabra de Dios: sepultaos con él en el bautismo. Dice, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es el bautismo? Una muerte para resurrección. Vamos a las aguas, bajamos ahí, desaparecemos por unos instantes y resulta la nueva creación. Pero si usted lo hizo con fe, no fue a bañarse, no fue a limpiar el cuerpo, fue a limpiar la conciencia, y ese es el bautismo que salva, una limpieza de conciencia, porque la palabra lo dice en Pedro, la carta de Pedro. El bautismo que nos salva ahora no es la limpieza del cuerpo, es la limpieza de una conciencia buena, limpia para Dios. Amén, iglesia. Entonces ya vimos, primer andar, primer imperativo, anda en vida nueva. Aquel que creyó, se bautizó, se sepultó con Cristo, es una nueva criatura. Deben ser todas las cosas hechas nuevas. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, como un personaje muy bueno el que nos está escribiendo, Saulo de Tarso, que es después Pablo de Tarso, de la región de Tarso. Mire lo que hizo Pablo, o que hizo Jesucristo con Pablo. En Hechos 9:18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Cuando fue a Ananías le puso, pero ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando, y estaba en ayuno. Fue tan tremendo el golpe que le dio, la luz, que quedó ciego y lo tiró al suelo. Y dice que se fue y estaba orando y estaba en ayuno. Y levantándose fue bautizado. Ninguno puede comenzar un ministerio sin bautizarse. Jesús lo hizo, nos puso el ejemplo en la gracia. Él fue y lo bautizó Juan el Bautista en el río Jordán a los 30 años. Y aquí, ¿qué hizo Pablo para comenzar el ministerio? Después que creyó, lo tumbó en el camino de Damasco Jesús, ayunó 3 días y estuvo allí, y Ananías le impuso mano. ¿Y qué hizo Pablo? Inmediatamente a lo que recobró la vista, ¿qué hizo? Se bautizó, fue bautizado. Repito, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, la religiosidad se le cayó, se fue y recibió al instante la vista. Hoy tenemos la vista buena, ya no andamos por vista sino por fe, porque es la nueva vista que tenemos nosotros. Vivir por fe, ya no es el ojo natural, ya vemos con esto, pero hacemos lo que nos dice el Espíritu Santo, lo que nos dice Dios en nuestra vida. Y levantándose fue bautizado. Entonces, ¿cómo andamos en una vida nueva? Cuando nosotros recibimos por fe el bautismo. Amén, iglesia. Primer punto. Segundo, otro imperativo, lo que nos acaba de decir, lo hacemos por fe. Entonces vamos a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Segundo punto dice, por fe. Dice la bendita y poderosa palabra. Entonces vamos a 5:7. 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Entonces siempre andamos. Te está diciendo posiblemente no, andamos, seguridad, imperativo, debes de andar. Es una orden que nos da el Señor a cuando nosotros ya lo recibimos por fe, andamos por fe. Entonces no vamos a retroceder nunca, porque el justo por fe vivirá. Y eso es lo que a veces no entiende mucho, que estamos en el tiempo
donde nosotros tenemos que pararnos firmes en esa palabra fe, porque a veces no vemos nada y es porque debemos andar por fe, porque si no se ve, la situación se ve mala, pero el que vive por fe anda bien, pero en Cristo Jesús. Entonces mire que en Hebreo 10:38, mas el justo vivirá, no dice que vivió, vivirá por fe, dice por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por fe es que andamos. ¿Y cómo es la forma de agradar a Dios? Por fe. Aquí en Hebreo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, iglesia. Estrictamente por fe. Si usted se bautizó, anda en vida nueva, y el que anda en vida nueva vive por fe, estrictamente por fe. Amén, iglesia. Segundo punto, vive en el Espíritu. Ya no puede andar en la carne. Entonces en Gálatas 5:16, y lo leemos hasta el 18. Gálatas 5:16 al 18. Mire que dice, las obras de la carne y el fruto, no dice el fruto del Espíritu. Digo pues, andad, imperativo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué muchas doctrinas todavía viven mezclando cosas de la ley con la gracia? Porque son carnales. Todo eso lo hace la carne y se levanta contra el Espíritu. Y mientras la persona no ponga de su parte, no tome una decisión y analice su vida, si está mezclando la carne con el Espíritu, la ley con la gracia, esas son las doctrinas de demonios, doctrinas falsas, doctrinas carnales, que debemos de poner siempre cuidado. ¿Qué hace la persona? ¿Qué predica? ¿En qué se basa? ¿A qué le apunta más? Si a la salvación o a la perdición. Si enfoca la fe o el dinero, lo material. Porque usted debe de vivir de Dios. Y Dios le proveerá lo que usted necesite, si usted hace la voluntad de Él. Entonces mire que la guerra está entre nosotros, dentro de nosotros, por medio. Pero hay solución, porque usted sigue leyendo y viene al versículo 24, de ahí de Gálatas 5:24, y lo leemos hasta el 25, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Tú debes de crucificar la carne. ¿Cómo la vas a crucificar? Sencillo, no te vas a colgar en una cruz. No tienes necesidad de eso, ni a cargarla. Tú la vas a vencer la carne, porque los deseos de la carne se van a levantar siempre contra el Espíritu. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos, mire, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo vencemos nosotros la carne? Con el Espíritu. La crucificamos. Pero usted no puede vivir en los dos. ¿Eres carnal o eres espiritual? Porque serías un cristiano tibio. Un cristiano que no obedece a la palabra o la trabaja a media, que es lo que quiso hacer Saúl. Fue a hacer una orden, a cumplir una orden a media. Se trajo lo que no debía traerse para que brindásela a Dios. Dios no necesita eso. Dios lo que necesita es que tú le obedezcas estrictamente y serás su hijo. Entonces mire que nosotros, cuando andamos en el Espíritu, debemos crucificar
los deseos de la carne. Es un sacrificio. Cuando ya usted deja de ver lo que veía, se está dando cuenta que usted ya no quiere aquello. Y si usted prende la televisión y sale un programa y que era de la carne, que usted la veía, enseguida el Espíritu Santo le recuerda a usted. Hágalo, pruébelo para que vea usted. Vive en el Espíritu y se va a dar cuenta que es una realidad lo que yo le estoy diciendo. Ya usted no siente deseo de aquello, le siente asco. Eso es como si a mí me fueran a brindar alcohol, me fueran a invitar a cosas que yo hacía en la carne. Eso para mí me da asco, me repugna. No es que sea una persona extremista, no, es una persona temerosa, porque eso me recuerda que era mi vida pasada. Andé en adulterios, en mentiras, en cosas que no le agradan a Dios. Si eres una nueva persona, ¿para qué vas a repetir tu pasado? ¿Para qué vas a vivir todavía en la carne? Sintiendo celos, rencores, resentimientos, egoísmo y una cantidad de cosas locas que ya no debes de hacer, que las hacías tú sin Cristo. Por eso hay que analizar bien si eres cristiano o no eres. Mire lo que nos dice la segunda carta a la iglesia de los Corintios. 5:16. Analícelo para que vea usted. Por eso es que se nos acabaron las procesiones, las idolatrías en que andábamos, creyendo que Cristo todavía estaba en la carne, creyendo que Cristo todavía está en un pedazo de madera, y de pronto lo cargábamos hasta guindado en el pecho, creyendo que eso nos salvaba del diablo, o el diablo iba a huir por eso. Déjese de cuento. Eso no lo hace huir. Lo hace huir es tu obediencia a Dios. Someteo a Dios, resistí al diablo y éste huirá de vosotros. Santiago 4:7 encuentra usted esa palabra, para que se dé cuenta. Entonces mire lo que dice en 2 Corintios 5:16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante, ese caminar, de andar, a nadie conocemos según la carne. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Es un imperativo andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa era la vida tuya antes. Por eso todavía hay cristianos que viven gritando cuando juega un partido de fútbol. Ellos creen que todavía andan y se van para allá, porque ese es el modernismo que hay. No es que nosotros seamos legalistas ni extremistas, pero lo de Dios es de Dios y lo del mundo es del mundo. El mundo se alegra bebiendo, jugando, comiendo. Nosotros nos alegramos en Cristo y hacemos las cosas como Él nos manda. Analice todo lo que a su vida. ¿Qué hacía usted antes de Cristo? ¿Qué debe de hacer usted? ¿Cómo debe de andar después de Cristo? Totalmente diferente, porque somos una criatura nueva y todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Cuarto punto, andar en la unidad. Eso es lo que Dios nos pide. Jesús nos pide, Pablo pide a la iglesia, anden en unidad. Entonces miremos que en Efesios, cuarto punto, la unidad. Cuarto punto, cómo andar en vida nueva, en fe, en espíritu, en el espíritu, y el cuarto en la unidad. Entonces en Efesios 4 del 1 al 5. La unidad del espíritu, título. La unidad del espíritu. Yo pues preso en el Señor. Qué maravilla de palabra. Yo estoy preso en Cristo, pero soy un preso con buenas garantías, un preso con libertad, porque me sacó de la esclavitud, que en realidad antes sí estaba preso, en vicios, como el cigarrillo, el alcohol, andar por fuera, buscando lo que no se me había perdido a través de mujeres y otras tantas cosas que hace uno, por ignorancia. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Ahí lo imitas a Cristo. Imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Para tener unidad tienes que soportar, y tienes que comenzar hasta por tu pareja, porque eso comienza en casa. El juicio comienza por casa, por los hijos, pero la paciencia la tiene, ya que es el fruto del Espíritu Santo. Desarróllala. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De lógico que si andas en el Espíritu vas a tener paz, porque también es fruto del Espíritu Santo la paz y la paciencia. En Gálatas, en el fruto del Espíritu lo encuentran, que fue lo que leímos de la palabra. En Gálatas vas a encontrar los dos, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Anda en el Espíritu. Dice, de vuestra vocación, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, y un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos en todo. Mire cómo está la palabra de bien diseñada. Versículo 6. Repito, no hay dos señores, hay uno, y que cada quien interpreta y hace como lo que él quiere. No, Señor, es la palabra la que tenemos que diseñar para nuestra vida. Una fe, no hay dos, un solo bautismo. ¿Por qué vamos a estar diciendo que hay varios bautismos? Un solo bautismo. Ahí el otro dice bautismo en el Espíritu, bautismo en Jesús. ¿Cuál? Uno. Cuando tú te bautizas recibes el Espíritu Santo. Estás bautizado en espíritu y en verdad, porque vas a morir a la carne y vas a vivir en el Espíritu. Amén, iglesia. Un Dios y Padre de todos. No hay 20 ni 4, hay uno, el cual es sobre todos y por todos en todos. Amén, iglesia. Creo que la palabra es clara. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, iglesia. La hermosura que es andar en la unidad. Por eso es que hay gente que dice, no hay perfección, no hay nada, pero sí que no se somete. Creen que la perfección es porque usted sea... No, la perfección la da la santidad en el temor de Dios. La perfección es someterse los unos a los otros. Eso es perfección. Vivir en el amor verdadero. Perfección. Ser obediente. Estar siendo perfecto para Dios. Miren que Jesús, en Juan, en el Evangelio de Juan 17:23, nos dice algo hermoso. Yo en ellos y tú en mí. O sea, Jesús en nosotros y el Padre en él. Para que sean perfectos en unidad. ¿Qué perfecto vas a hacer si no tienes unidad? Vives por tu cuenta, haces lo que te da gana. Todavía hay cristianos solitarios, llaneros solitarios. Personas que dicen que ellos están bien como andan, que ellos no necesitan congregarse, que ellos no necesitan andar en la unidad. Esos son rebeldes. Son características de la gente de hoy, de las falsas doctrinas, los falsos maestros, falsos apóstoles. Esa es la característica, rebeldía, soberbia. Y eso es lo que hacen. Son personas aisladas. Para que el mundo, mire, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como yo también, y a mí me has amado. Ahí está el amor de Dios, la unidad, el vínculo de la paz que debemos tener. Dijo Jesús que Él en el Padre y Él en nosotros, para que seamos perfectos en unidad. Amén, iglesia. Miren que en Lucas 11:17. Lucas 11:17. Dice la palabra.
Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si un hogar no hay unidad, son espirituales, va a caer. El diablo anda absoluto, la carne del mundo. Lo que se trafica en ese hogar no es de Dios, porque ahí hay entrada, porque hay división. Aprenda hoy a romper con el orgullo y tomar la decisión de perdonar para que llegue la unidad a la casa. Y la casa eres tú, la unidad eres tú. Tú eres el que tiene que tener ese vínculo para que el hogar donde vive se pueda respirar paz. Porque a veces creemos que hay que limpiar la casa y mandan y buscan un brujo echarle de saumerio. Eso no es lo que saque las energías negativas. ¿Sabe quién tiene eso? Usted. Usted es el que necesita a Cristo y no el baño de una mata de ruda o de albahaca. Usted lo que necesita es arrepentirse, limpiarse de los pecados para que se vaya la inmundicia que hay y pueda vivir en paz y pueda ser un hijo de Dios. Amén, iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que no haya división, que haya la unidad en el hogar, y comienza por usted. Usted es el responsable de que, creyendo esta palabra, decida hacerlo cualquiera. No es solamente el hombre, la mujer. Todos tenemos que dar el primer paso de la reconciliación, porque estamos en el tiempo de la reconciliación. Ese es el ministerio que le entregó Jesucristo a Pablo. A través de la cruz somos reconciliados por la muerte de la cruz en Jesucristo. Viene la reconciliación. Jesús es el puente de la reconciliación del hombre con Dios. Pero si no lo aceptas, no obedeces lo que dices, ¿en qué puente vas a pasar? Te quedas. Ese es el puente, ese es el camino, la verdad y la vida. Solamente por él llegamos al Padre. Amén, iglesia. Qué buena palabra. Quinto punto. Vamos a ver Efesios 5, 1 al 8. Quinto punto, y es maravilloso también. ¿Cómo nos habla la palabra? Efesios 5, 1 al 8. Y dice el imperativo que venimos trabajando del andar. El andar de los discípulos. Y eso es lo que debemos hacer. Andar como hijos de luz. Ahí es donde vamos a ser imitadores de Dios como hijos amados. Porque en Dios no habita tinieblas. En Dios habita la luz. Y usted es sal y luz para el mundo. Porque la palabra lo dice. Créalo. Aprópiese de la palabra. Sé, mire, imperativo. Sé, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo más bonito, imitar. Imita a Dios, imita a Cristo. Imita lo que te está diciendo la palabra. Y andad en amor. Si imitas a Dios, tienes que andar en amor. Porque vas a andar en contienda, en divisiones. Andar por donde tú quieras andar es buscar la unidad. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Sí ven? Miren dónde están los requisitos. Quiero andar como hijo de luz, pero todavía ando en fornicación, todavía ando en inmundicia, todavía ando en avaricia, o estoy en la iglesia y soy un avaro, que es un requisito de un obispo, no ser avaro, no ser codicioso. Y dice, ni palabras deshonestas, hablando todavía vulgaridades. A veces hablamos como el mundo, relajos, y es lo que tenemos que ir buscando, modelar el vocabulario cada día más en Cristo Jesús. Dice, ni necedades, necio, a veces somos necios,
ni truhanerías. Truhanería, ya usted sabe lo que es. Soborno y cuánta cosa hay. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si ve lo que es la idolatría, ve lo que es la fornicación, y no les gusta, la iglesia carnal no hace énfasis en eso. Muy poquito, no hace nada. Llenen, echen plata y llenen la congregación. No, hay que hablar la verdad, porque se van a perder las personas. Personas que llevan 5 o 10 años en una iglesia viviendo todavía en unión libre. ¿Y a dónde está la palabra? Que cambie. No hay temor de Dios. Y hay que hablarlo. El otro anda en adulterio, agazapado. Hay que hablarlo. Que eso condena al hombre. Y la idolatría no es solamente los muñecos. Mire, la avaricia es idolatría. Y no heredan el reino de Dios. Se van para el infierno. Porque no hay otro reino. Hay otro reino que está esperando. Ese acoge todo lo que llegue. Y hay que cambiar. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El imperativo. Andad como hijos de luz. Nadie que llegue a la iglesia, se bautizó, tiene oportunidad de arreglar su vida matrimonial, casarse, bautizarse, hacer lo que Dios nos pide, quitar la avaricia. Pero ¿por qué no se hace? Porque hace falta palabra contundente que hable, palabra que limpie, purifique, que sea una espada de doble filo para que saque toda la sinvergüenzura que hay dentro de nuestro corazón y nos pueda limpiar. Pero tenemos que palabra sólida que hay que darle, y no ese alimentico ahí como que para entretener, para dormirlos. Hable la verdad. La verdad incomoda, la verdad te va a enrojecer, pero no va a pecar. La verdad es la verdad en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Mire que el cumplimiento dice, andad en amor, andad como hijo de luz. Y el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Tenemos que aplicar la palabra. En Romanos 13:10 encontramos lo que dice Pablo a la iglesia que estaba en Roma. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, andá como hijo de luz, andá en amor. Nos dice en Efesios 5, cuando leímos del 1 al 8, y nos está pidiendo el andar, tanto en luz, y un hijo de luz anda en amor verdadero, y no en el amor del mundo, sino en el amor ágape, el amor incondicional, que lo da todo sin esperar nada a cambio. Amén, iglesia. Entonces, sexto punto, un verdadero creyente, un verdadero discípulo, anda en vida nueva, en fe, en espíritu, en unidad, en luz y amor, y ahora en sabiduría. O es una persona sabia. Efesios 5:15 al 16. Efesios 5:15 al 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Andar, caminar, andar, ese imperativo te debe quedar hoy en la mente. ¿Cómo estoy yo andando? Siempre te hace esa pregunta. ¿Ando yo verdaderamente como cristiano? Como discípulo de Cristo. Estoy imitando a Dios. Estoy imitando a Cristo. Estoy imitando a Pablo. Eso es lo que debes de imitar. ¿Cómo fue la vida? Léete la vida de cada uno para ver qué hacían, qué andaba haciendo Jesús, qué hacía Pablo,
y cuál ha sido el querer de Dios para cada uno de nosotros, que andemos sus caminos. Mire que en Romanos 16, 19, Romanos 16, 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Ande como sabio. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Ande en sabiduría, porque los días son malos y cada día malo, más y más malo. Sea sabio, sepa manejar el tiempo. Nos queda poco tiempo. Usémoslo bien. Andemos, seamos ingenuos para el mal y sabios para el bien. Eso es lo que debemos de hacer cada día, mejorar, andar como sabios. Ese imperativo hay que dar en nuestra vida. ¿Cómo ando? ¿Ando como necio o ando como sabio? El sabio sabe distinguir el tiempo. El sabio sabe lo que está pasando. El necio lo ignora. Y eso es lo que a veces no caemos en cuenta. Todos los que estamos en la iglesia, que cada día debemos mejorar más y más para que nuestra vida sea cambiada en el Espíritu Santo. Vamos al séptimo punto. Dice, ¿cómo andar en Él? Mire, vamos a ver qué diferencia hay entre una cosa de andar en Él o con Él. Vamos a ver lo que dice la palabra en Colosenses 2, 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, ya lo recibiste, al Señor Jesucristo, andá en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Cuando uno lee la palabra, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andá en Él. No dice con Él. Yo puedo andar con una persona, pero no ando en la persona. Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cómo haces tú para separarte de Él? Si Él vive ya en ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que hago, lo hago para la gloria de Él. Decía Pablo. Entonces, una cosa es que tú andes con alguien, te separa, cada quien coge para su lado, y otra es que tú vivas en Él, o Él viva en ti. ¿Cómo haces para separarte de Cristo? Si ya Él vive dentro de ti. Entonces es muy importante en la forma que miremos la palabra y qué es lo que estamos haciendo. Y mire lo que Pablo dice a la iglesia de Gálatas. Gálatas 2:20. Sea el sentido de pertenencia que debemos tener todos, de que ya no andamos solos. Él vive con nosotros, Él anda en nosotros y nosotros andamos en Él. En Él es que andamos nosotros y no con Él. Cuando usted anda con una persona se separan, pero ¿cómo haces para separarte de Cristo? Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, nada me separará del amor de Cristo. ¿Y cómo me voy a separar si Él está dentro de mí? A donde yo vaya se da cuenta y de lo que yo estoy haciendo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En el bautismo te sepultaste, crucificaste la carne con el poder del Espíritu, y todo ha sido un trabajo que hemos venido haciendo día tras día. Dice, con Cristo estoy juntamente, no ha separado, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿A dónde es la morada de Jesucristo? En tu cuerpo. ¿Cómo pretende una persona que está en fornicación de que Cristo vive en él? ¿Usted cree que Cristo va a vivir con un fornicario? ¿Cristo va a andar con un adúltero? ¿Con un idólatra? No, si eso lo detesta él.
es abominación para él. Entonces entendamos la palabra. Dice, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo les voy a leer todavía para que vean que no es andar con él, es andar en él. ¿Ya? Ese es un imperativo. Debe de andar como él anduvo. Eso también es otro tema que tengo acá, de otro inciso. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, está bien hecho, ¿no? Dice, vive en Él, debo de andar en Él, y Él anda en mí. Estamos asociados, pero sin separarnos. Pero si usted comienza, una persona bautizada, regenerada, comienza a andar en las viejas andanzas, va apagándolo y termina blasfemando. Comienza a resistirlo, comienza a mentirle, comienza a enojar al Espíritu Santo, a entristecerlo. Y hay muchos que han terminado blasfemando, y la blasfemia es imperdonable, porque ya usted es conocedor de la palabra. Ya hay gente que están perdida, ya se fueron, rechazaron a Cristo después de estar viviendo en Él. Lo sacaron, lo botaron. Eso es como si te desalojaran. ¿Y qué va a volver Cristo? Cristo es serio, lo de Dios es serio. Lo de Dios no está jugando con candela. El que juega con candela se quema. Y vamos al octavo punto. Cuando nosotros andamos, vivimos iluminados, tenemos la luz de Cristo. En primera de Juan 1, 5 al 7, ¿qué mejor que Juan, que se le recostaba al maestro al lado, el discípulo amado? Nos viene a decir, y por eso dice que el Hijo de Dios anda en luz. En Efesios 5 dice, andad como hijo de luz. Y Cristo, Jesús, Dios, es la luz. ¿Qué hizo allá de primero? En el primer día que hizo, la luz. ¿Cuál era esa luz? Ya usted la conoce. Todo lo hizo. Y por eso tenemos la luz de Cristo. Y Él es la luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mire, andar, hoy es un caminar. ¿En qué andas? Andamos en tiniebla. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Unidad, comunión. Y quieres que la sangre te limpie de pecado y no haces esto, si el pecado lo estás cometiendo. Con el solo hecho de tener tu casa dividida, de andar en divisiones, andar haciendo cosas que no le agradan al Señor, ya tú andas en tiniebla. El hecho no es que tú digas soy cristiano, sino que tú debes de vencer las tinieblas para que te haga ver la realidad de la palabra. Caminar en la luz con Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces en el Salmo 56, 13, mire lo que dice el salmista. Salmo 56, 13. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Salmo 56, 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Has librado mi alma. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Libró nuestra alma de las tinieblas
Y nosotros ahora debemos vivir en luz con los que viven. ¿Qué hace un mundano con un cristiano? ¿Qué hacen las tinieblas con la luz? No puede haber unidad, no puede haber yunta, un incrédulo con un creyente, y la luz con las tinieblas. Cuando uno va a la declaración, para que vea lo que está diciendo el salmista, y mire que es claro, dice, porque has librado mi alma de la muerte, desde a donde nos sacó, estábamos muertos en pecado, y Cristo nos libertó, Salmo 56:13, y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. No andes con los muertos, los que andan en tinieblas. Sepárate. Las yuntas desiguales van a traer problemas en todos los aspectos. El que anda en las tinieblas te quiere sacar. Esa no es tu compañía. Mire lo que dice en la segunda carta de Corintios 6:14. Somos templo del Dios viviente. Del Dios viviente. No unáis en yugo desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré. Mire, Él también anda. Él nos exige andar porque Él lo pone. Andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, iglesia. Palabra clara para que sea entendida y salga usted del error que muchas veces tenemos de creer que podemos andar con Dios y andar con el diablo, andar en el espíritu y andar en la carne, andar con el incrédulo siendo usted creyente. Usted no los va a odiar, usted los ama, usted los ora por ellos, pero dice salir en medio de ellos. No nos está diciendo ódialos, apártate, porque te van a hacer caer el camino correcto que andas. Sepárate, busca al que vive, busque al que está vivo, al que anda en la luz. No ande buscando tinieblas. Ya usted anda en la luz, usted sabe cuál es el que habla la palabra, quién vive de acuerdo a la palabra. La carta de Judas nos da una declaración de las características de la gente que están dentro de la iglesia, de los impíos, porque no están allá afuera solamente. Allá afuera están los gentiles, están pecadores, pero dentro hay impíos que quieren vivir como cristianos y no andan como deben de andar. Debemos de andar como debe decir, como dice la palabra. Todos pecamos, pero tenemos la gran oportunidad de arrepentirnos y someternos nuevamente al Señor. Vamos para la 9. En la primera carta de Juan 2:6. Primera carta de Juan 2:6. Dice la palabra: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? Milagros, ayudando, predicando el evangelio, orando, obedeciendo al Padre, haciendo el bien. Debe de andar como él anduvo. Mire que es un tema maravilloso el andar de los discípulos o de los creyentes verdaderos. Es este. El otro no anda así, aunque diga que está en la iglesia, aunque diga que es cristiano, pero usted analícelo por el caminar. Pero el caminar no es cómo se mueve, no, qué hace, cuál es su vida, en qué anda, porque eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Y ahí comprendemos si verdaderamente la persona está caminando con Cristo. Yo le voy a volver a leer esto.
Cristo es nuestro abogado. Y si nosotros lo imitamos, y Él es que se imiten a Dios, imitar a Dios, imagínense, imiten a Cristo. Y Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo aquí en esta tierra. Hazte esa pregunta hoy. Estoy caminando, quiero hacer la voluntad de Jesucristo, quiero imitarlo a Él. Y hay gente que quiere imitar a hombre. No imite al hombre porque va a perder el tiempo. Imite a Dios, a Jesucristo. Hágalo y le irá mejor. Amén, iglesia. Entonces ese punto era semejanza. Vamos a hacer semejanza de Cristo aquí en la tierra. Vamos a hacer sal y luz. Porque la palabra lo dice. Que somos la sal y la luz de este mundo. Porque la palabra quedó escrita. El problema es que tú y yo estemos creyendo la palabra. Mire que vamos a Mateo 5. Estamos hablando que somos semejantes a Él. Dice, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿qué es usted? La sal y la luz de este mundo. Si se enciende una luz y se pone debajo de una cama, si no se pone arriba un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Usted debe ser la luz, portador de la luz de Cristo. Debe vivir en comunión. Debe vivir haciendo la voluntad de Él, porque eso es lo que Él nos pide. Amén, iglesia. Y la última, necesaria, importantísima como todas, andar en la verdad. Porque el padre de la mentira se llama el diablo. No hay cosa que le hieda más a Dios la mentira. Y por eso el lago de fuego está esperando a los mentirosos. Entonces vamos a buscar lo que dice el Salmo 26, 3. Salmo 26, 3. La palabra hermosísima. Mira lo que dice. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. La gente dice, la misericordia de Dios no se agota. Pero la pregunta, ¿tú andas en la verdad para que esa misericordia esté en tu vida? Porque si no se agota, el rico no hubiera ido a parar al infierno, porque la misericordia de Dios lo hubiera salvado. Pero él no andaba en la voluntad de Dios. Él andaba en los deseos de la carne, banquetes lujosos, con buena plata, y se perdió. Y allá en el infierno quería misericordia. Sépase que la misericordia es ahora. Por misericordia te arrepientes y la misericordia de Dios te limpia. La gracia de Dios, pero hazlo en vida. No vayas a esperar a morir, porque no vas a pedir misericordia después de muerto. Se murió sin la misericordia de Dios, se perdió. Es una verdad que no la podemos ocultar. Mire que el Salmo 86, 11 también nos dice la palabra. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Lo más grande del hombre es el temor a Dios. Cuando usted teme, va a obedecer. Va a andar como Él anduvo. Lo va a imitar. Yo sé que sí se puede. Cuando usted vive en el Espíritu, lo puede hacer. En la carne no lo puede hacer. Un chuletón no puede hacer esto. Que la chuleta no hereda. La chuleta quiere andar con Cristo y andar en la carne. Usted sabe que la chuleta la mezclan, le echan de varias clases de carne. No, viva en el Espíritu para que llegue al cielo con Cristo Jesús. Amén. Y mire que en segunda carta de Juan, ¿sabe por qué? La mentira es del diablo. Dios nos exige verdad hasta para predicar el evangelio, porque se pueden cometer herejía, que es mentira, y todo eso vamos a ser desechados por estar llevando un evangelio anatema, mentiroso.
Tenemos la gran oportunidad de tener la misericordia de Dios en este tiempo, hágalo. No importa si cometiste tantos errores en tus predicaciones, es un tiempo de recapacitar y meterte a la palabra. Se está siguiendo tantas corrientes de palabrerías profanas y cuantas cosas. Analice la Biblia, siéntese, medite, reflexione, analice cada día que la Biblia es su propio intérprete. Y si el Espíritu Santo está en ti, te ayuda. Él te inspira. Si Él la reveló a los santos profetas, te la revela a ti. Porque aquí hay revelaciones para que nosotros la llevemos a la iglesia. ¿Quiénes somos los que llevamos la palabra de Dios? Aquellos que Dios ha escogido o han propuesto tomar una decisión de llevársela. Pero debo de hacerlo como está aquí, sin quitarle ni ponerle. No son mis argumentos, no son mi filosofía. Es el Espíritu Santo que debe de hablar a cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Segunda carta de Juan, el versículo 4. Permanece en la doctrina de Cristo. Mire el título. Permanece en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijo porque he hallado a algunos de tus hijos, no dijo a todos, algunos de tus hijos andando en la verdad. Mire que siempre el tema fue andar, caminar, un imperativo. Anda en la luz, dice, en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mire lo que está hablando. Permanecer en la doctrina de Cristo. Otro imperativo, permanecer. No te dejes mover por corrientes de doctrinas extraviadas. Mire que la misma palabra nos advierte que no lo hagamos, porque cuando usted sigue leyendo aquí y viene al versículo 9, al 11, mire lo que le dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina que le estamos enseñando, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cómo caes tú en un pecado? Porque hay gente que dice, después que traiga la Biblia, a todo el que llegue aquí lo recibo. Sépase que el diablo también carga la Biblia. Se la citó a Jesucristo. Cuando tuvo en la tentación, le dijo, escrito está, Él mandará a sus ángeles. Mire que le citó la Biblia, el Salmo 91, 12, le citó la Biblia. Él se la sabe. El hecho no es porque cargue la Biblia, ni porque diga que es cristiano. Diga, somete a prueba todo espíritu. Prueba los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. No te manda a probar carne, te manda a probar el espíritu. ¿Cómo vas a probar tú a otro si eres carnal igual que el otro? Cuando estás en espíritu es que vas a probar a aquel que está en la carne y tú dices, ¿es espiritual o es carnal? Porque Dios, a través de su Santo Espíritu y Cristo, nos da el discernimiento para conocer la falsedad que hay hoy en día, la mentira que se está metiendo en las iglesias, o se metió hace tiempo ya. Más bien tenemos que sacar tanta mentira a través de un evangelio verdadero y profundo. Tercera de Juan 3 al 4 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo del oír que mis hijos andan en la verdad. Yo no creo que eran hijos biológicos de Juan. Eran hijos engendrados en el Espíritu por el Evangelio de Cristo. Esos son los padres, pero tú no puedes estarle llamando padre a cualquiera. En la tierra lo dijo Jesús. Qué mejor que el Padre Celestial y con la doctrina de Cristo. Ahí vas a darte cuenta que en realidad te está llevando al Evangelio de Dios, a la doctrina verdadera. Amén, iglesia. Entender la palabra es muy hermosa. Entonces, mire, la mentira la odia Dios. Y pide que andemos el último, el 10, andemos en la verdad. Predicando, hablemos, demostremos que somos hijos de Dios. Porque la mentira condena. Mire a dónde van a parar los mentirosos. Ya terminando la Biblia, en Apocalipsis 12, 15. Mas los perros, ¿quiénes son los perros? No está hablando del perro natural. Perros son las personas que tuercen, los falsos pastores, los falsos maestros,
Dice Jesús, no le eche las perlas a los cerdos, la palabra, y a los perros. Perro es aquella persona que yo se los prediqué. Y dice, cuídense de los perros, y están dentro de la iglesia también. Cuídense de los obreros fraudulentos y cuídense de los judaizantes. Recomendaciones de Pablo. Y todo eso lo vamos a encontrar. Entonces aquí no es el perrito que anda por ahí. No, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. Un hijo de luz no anda en fornicación. La quita. Mire, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, se cae toda idolatría que es avaricia, nada más predican el dinero, se cae cuando ya somos hijos en el Espíritu, somos hijos de la luz y andamos en Espíritu. Y todo aquel que ama y hace mentira, ¿a dónde va a parar? Quedarán fuera del reino de los cielos. Y el que queda fuera va a parar al lago de fuego. Y allá lo que va a llevar es azufre, candela y tormento por los siglos de los siglos. Evite eso. Es un día hoy para evitar todas esas cosas. Y concluimos. Pero antes voy a recordarle 10 puntos maravillosos. Anda en vida nueva, anda en fe, anda en el Espíritu, anda en la unidad, en la luz y el amor, en la sabiduría, anda en Él, en iluminación, semejante a Él camina y vive en la verdad. Amén, iglesia. Y concluimos, Dios quiere nuestro andar. Eso sí, póngale la firma. Dios quiere nuestro andar. Y queremos ir allá al libertador de Israel, porque toda la Biblia hay que predicarla. La Biblia toda es un alimento maravilloso, sabiéndola llevar, porque hay cosas también que fueran dadas para Israel, que debemos de predicarla como es, y lo que es para la iglesia. Si Dios hoy nos pidió que anduviéramos en sus caminos, así le pidió a Moisés, le pidió a Abraham, le pidió a esos hombres que estuvieron. Entonces vamos a ver, Moisés le pidió, anda, y anduvo en la casa de Dios. Pero aquí traemos a Abraham. ¿Qué le pidió el Abraham? El padre de la fe. Y debemos de andar en fe. Dice Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿De cuántas perfecciones nos habló hoy? Léalo. Le queda eso ahí para que usted analice. Porque hay gente que dice que no son perfectos. Entonces nadie va a entrar al cielo. Porque allá no va a entrar nada impuro, no va a entrar nada mentiroso. Pero nos tenemos que perfeccionar aquí, andando en la palabra de Dios. Amén, iglesia. Entonces oremos con mucho amor esta palabra. Fue traída para aprender y llevársela a mucha gente que la necesita. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por enseñarnos una palabra clave, andar, ese imperativo. ¿Cómo debemos de andar en la gracia? Porque ya nacimos para una vida nueva. Salimos de las tinieblas y ahora somos luz. Pero hay cosas que de pronto todavía no hemos quitado, que debemos de quitarlas hoy, no esperar mañana, porque puede ser tarde. No sabemos a qué hora vamos a partir, en qué momento vamos a morir, y podemos salir como el rico, pidiendo misericordia, a donde no la vamos a conseguir, allá en el Hades, en el lago de fuego. Y es lo que Dios quiere hoy, que tú entiendas cómo estás andando, cómo andas tú hoy con Cristo. ¿Andas en la carne o andas en el Espíritu? Porque no podemos vivir en los dos. ¿Eres cristiano o eres mundano? ¿Eres de Cristo o no aceptas a Cristo? Qué bueno eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Te ponemos en esta hora, Señor, tu iglesia mundial. Oramos por ellos, los bendecimos, porque hay muchos que están sufriendo persecuciones, para que ellos puedan tomar toda ansiedad y ponértela en tus manos, Señor. Y oramos también por esa familia en carne, Señor,
que deseamos tanto que este año pueda llamar a muchos, Señor, por esta oración que vivimos clamando día y noche, por ellos, para que tú perdones su pecado, los pecados del pueblo, también de Colombia, Señor. Toma misericordia. Oramos por los mandatarios, para que tú les des sabiduría. Ayúdales, Señor. Yo sé que el que se dispone y cree en ti lo puede lograr, y esa es nuestra misión, orar por las autoridades. No dice sométanse a que los lleven a pecar. No, tenemos que ser obedientes, siempre y cuando no nos saquen de tus caminos, Señor, porque tú estás por encima de todo. Es mejor obedecerle a Dios que obedecerle a los hombres, siempre y cuando estemos en la línea correcta. Qué grande eres tú, Señor, y maravilloso. Toma el control de todo, Señor, y te pongo esta palabra en tu presencia, Señor, para que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, la puedas sembrar en muchos corazones vacíos, tierras vacías que necesitan de ti, Señor. Sabemos que hay una tierra del camino, otra en pedregales, otra en pino, pero hay una tierra buena que va a dar 30, el 60 y el 100 por uno, para que esta palabra pueda fluir en sus corazones. Bendito eres tú y alabado sea tu nombre, Señor. Grande y todopoderoso, el Dios de Israel. El mismo Dios que tenía Israel tenemos nosotros hoy. Y para que sepan que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, dice su palabra. Jesucristo es el gran yo soy, el camino, la verdad y la vida, y a Él le creemos, y su Santo Espíritu que vive con nosotros nos consuela, nos anima, nos inspira, nos ilumina, para que podamos predicar el Evangelio conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Rey de la Gloria.